estar en la casa del Señor y solo la gracia de Dios nos puede sostener. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a continuar en este día. Recuerden, los anuncios yo los envío los miércoles por el email, así que revisen todos los miércoles que le debe de estar llegando. Si no le ha llegado, pues me lo dicen para ver si tenemos algún problema cuando escribimos el email de cada uno. Así que si no, bueno, pues ya saben, ahí estamos todos los miércoles mandando el email para que pueda ver las actividades de nuestra iglesia. Vamos a continuar hoy con la enseñanza número 13. Ya vamos por la 13 ya, ¿verdad? Del libro de los Efesios. Y es que son tan buenas todas las enseñanzas de la palabra de Dios que parece que no pasa, ¿verdad? Y ya vamos por la 13 ya. Así que recuerde que todas estas enseñanzas están en el YouTube de la iglesia y también en la página de Facebook de la iglesia. Quiero saludar a todos aquellos que nos están mirando a través del Facebook Live, de aquí de la iglesia Nueva Vida, los miembros. Quiero felicitarlos, quiero darle las gracias a todos por estar conectados con nuestra iglesia. Así que a partir de ahora no se mueva de su asiento y escuche, ¿sí? Que nada lo distraiga, escuche la palabra del Señor y conéctese y concéntrese en eso. Vamos entonces a la serie que estamos tratando del libro de los Efesios, llamada La unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. Vamos al tema 13, que lo hemos titulado Imitando a nuestro Padre. Todos saben que todos tienen, o todos hemos pasado por esa etapa de querer imitar a alguien. Cuando éramos niños, pues tratábamos de imitar a nuestro padre. Yo recuerdo que el hijo mío, desde que tenía 5 años, yo me iba para el baño a afeitarme y él iba atrás de mí. Y él ahí, porque les cuento, el hijo mío me quiere más a mí que la madre. Pero ¿qué les parece que un día yo veo que el hijo mío entra al baño, pero entra con la cara llena de la crema de afeitar? Y era que estaba imitando. Él me veía y él decía, pues yo quiero hacer lo mismo. Y entonces eso él hacía. Los jóvenes de hoy, pues, imitan, pero desgraciadamente casi todos, no todos, hay jóvenes muy buenos cristianos, ¿verdad? Pero quieren imitar a deportistas, quieren imitar a cantantes, quieren imitar a todas esas cosas. Y muchas veces esas cosas, pues, no son muy buenas para imitar. Y hoy vamos a hablar sobre algo que nosotros como hijos de Dios sí debemos de hacer. Nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que imitar a nuestro Padre. Nuestro Padre está en las alturas, nuestro Padre nos cuida, nuestro Padre pues tiene atributos, nuestro Padre nos ha enseñado a través de su palabra, de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros imitarlo? Pues vamos hoy a Efesios 5, del 1 al 17. Recuerden, vamos a leer todos en su Biblia, no vamos a poner el versículo en la pantalla, para que vaya a la Biblia y lea junto conmigo del versículo 1 al versículo 17, Efesios 5. Ya hemos terminado con Efesios 4, vamos ahora al 5, ¿sí? Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si ustedes me pudieran poner el aire acondicionado, por favor. ¿Sí? Gracias. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera
se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Oremos. Padre, estamos delante de tu trono, Señor, presentándote este servicio y esta palabra que vamos a traer a tu creer. Señor, glorifícate en esta tarde, úsame como solo tú puedes hacerlo. Bendice tú tu palabra, Señor. Permite, Padre, abrir nuestras entendederas, nuestras mentes, nuestros corazones para poder recibir esa palabra, Señor, para cada uno de nosotros individuales, Señor. Para que seamos transformados, que seamos edificados. Y el propósito por el cual la palabra es enviada, pues, dé fruto, Padre. Ayúdanos a dar frutos a través de esta predicación en este día, comenzando por mí. Padre, gracias por este tiempo de reunirnos, por este tiempo de ver a nuestros hermanos. Te pedimos por aquellos que nos miran, Señor, y no han podido venir. Bendícelos también, Señor, y si hay algún enfermo, pues sánalo. Oramos por el papá de Domingo, Señor, que ha estado en esta situación, Domingo allá en México. Fortalécelo, Señor, a Domingo, y que tu voluntad se cumpla sobre todas las cosas. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, imitando a nuestro Padre. La palabra imitador es la palabra que va a establecer nuestra enseñanza en el día de hoy. Ahora, ¿qué significa imitar? Número uno, imitar es ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa, parecerse, asemejarse a otra. Y número tres, hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Eso es imitar, ¿verdad? Ahora, Pablo, en lo que acabamos de leer, de Efesios 5, del 1 al 17, dice que los hijos de Dios son como su Padre. Eso lo dice Pablo. Y eso, para algunos debe ser alentador, pero para otros puede ser vergonzoso. Cuando hablo de eso, no estoy hablando del Padre Celestial, estoy hablando de lo que hablé al principio. Recordemos que yo me acuerdo en mi país, en Cuba, había un dicho que decía: el niño hace más lo que ve hacer que lo que dicen que hace. Mis hermanos, nosotros somos, como padres, el ejemplo de lo que los niños están mirando. Eso es lo de nosotros. Ya les dije, si tú ves, por ejemplo, y aquí hay muchos padres y a lo mejor pueden dar cuenta de eso,
un niño, probablemente tú estás manejando y el niño quiere estar al lado tuyo a ver cómo tú manejas. Porque dice que yo quiero manejar como mi papá. Yo quiero afeitarme como mi papá. Yo quiero cortar la grama como mi papá. Porque te llevas a tu hijo a trabajar y tu hijo quiere hacer lo que tú haces. Tú eres el ejemplo de tu hijo. Ahora, ese es el lado bueno. Pero desgraciadamente también hay un lado malo. Porque si tú estás también fumando, tu hijo te está mirando. Si tú estás borracho, tu hijo te está mirando. Si tú estás golpeando a tu esposa o gritándole, tu hijo te está mirando también. Si tú no amas a Dios, tu hijo te está mirando. Si tú no oras, tu hijo te está mirando. Entonces, imitar. Tenemos que tener bien claro lo que estamos nosotros demostrando o haciendo ejemplo para nuestros hijos, en ese caso. En este caso, como hijos de Dios, no podemos decir que hay nada malo en imitar al Señor. Todo es bueno. Todo lo que el Señor da es bueno, agradable y perfecto. Eso es bueno. Entonces, imitemos nosotros, dice Pablo, al Señor, que ahí todo será bueno. Ahora, en otras palabras, si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos imitar a nuestro Padre. Por ejemplo, la palabra en 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Cómo debe ser el hijo de Dios? Con amor, ¿verdad? Ahora, en 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz. ¿Cómo debemos ser nosotros? Es más, la palabra que dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿no? ¿Verdad? Pero también dice que en 1 Juan 5:6 que Dios es verdad. Entonces, nosotros, ¿cómo debemos comportarnos? En verdad y en sabiduría de parte de Dios. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios, son tres cosas importantes que Pablo nos dice que debemos de hacer: imitar a nuestro Dios. Y estas son partes de la exhortación de Pablo para que los efesios, en ese caso, y nosotros, pues andemos en pureza. Pero, aquí viene la parte importante, todo eso lo vamos a hacer si nuestro corazón ha sido transformado. No podemos hacer algo, mis hermanos, que no tenemos. Imposible. Tenemos que haber transformado nuestro corazón para poder andar de esa manera. ¿Sí? Un corazón endurecido no puede amar a nadie. ¿Y quién es el único que te da amor? Jesús. Entonces, es importante imitar al Señor. Ahora, la palabra o la pregunta que viene a partir de ahora es: ¿por qué debemos entonces nosotros ser transformados? Bueno, Efesios 5, del 1 al 17, nos lo va a explicar. Pablo va a explicar por qué es tan necesario que nosotros seamos transformados en nuestro corazón. Recordemos que en prédicas anteriores estábamos hablando cómo Pablo estaba exhortando a los efesios para que hubiera una transformación en ellos. ¿Se recuerdan el nuevo hombre? ¿Se recuerdan la vida antigua y la vida nueva? Pablo le está diciendo a los efesios: es importante, ¿ok?, que a través de la transformación de vuestra mente y de vuestro entendimiento, ustedes dejen atrás la vida antigua, vieja, y comiencen a andar en vida nueva. Pablo se lo está diciendo a los efesios. Y eso es también para nosotros. Cada argumento, cada palabra que Pablo le dijo a ellos, pues, una vida diferente, una vida de obediencia, una vida santa. Y debemos siempre procurar buscar la transformación de nuestro corazón. Eso es algo importante para imitar a nuestro Padre. Ahora, ¿para qué Pablo entonces nos dice esto? ¿Por qué debemos de transformar? Es la pregunta. Número uno, debemos de transformar nuestro corazón para ser como Dios. No es que seamos Dios. Que por ahí hay gente que dice somos Jehová Junior y no sé cuántas cosas de esas. No. Que seamos como Dios.
Nosotros que tenemos, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Porque tenemos que semejarnos ¿a quién? A Cristo. Nosotros tenemos que semejarnos a Cristo. Entonces, número uno, el Hijo de Dios debe de parecerse a Dios. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de nuestro texto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, y ahí empieza, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Recordemos el versículo 32 del capítulo 4, decía así: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y entonces Pablo comienza el versículo 5 diciendo lo mismo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo debemos andar? En amor. Así como Cristo te amó. Cristo se dio Él mismo por alguien que no merecía nada. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios nos amó. Envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que muriera por un pecador como yo. Y Él se hizo ofrenda, Él se hizo sacrificio delante de Dios. Y nosotros somos salvos y somos aceptos delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Verdad? Entonces, el creyente debe de comportarse como Dios lo hace. Dios, Él nos perdonó y nosotros, entonces, si Dios nos perdonó, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar. Perdonar. Imposible, y lo dijimos la semana pasada cuando hablamos un poquito sobre el perdón. Imposible que un cristiano me diga a mí que no puede perdonar a alguien. Si tú como cristiano no puedes perdonar a alguien, examínate. Examínate. Porque no es que, acuérdate que perdonar a alguien no es si tú quieres. Perdonar a alguien es un mandato. Es quiera o no quiera, tienes que hacerlo porque Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Y quién era más malo que tú? Porque siempre queremos decir, no, aquel es más malo porque asesinó a una persona. No, tú eres malo también porque con tu boca, cuando dice, ese hermano me cae mal y es un estúpido, dice que para Dios eso es igual que si tú lo hubieras asesinado. Así que somos iguales, ¿verdad? Entonces, es muy importante, mis hermanos. Pablo inicia el 5 con este pensamiento, el pensamiento que un buen hijo aprende del ejemplo de un buen padre. ¿Por qué? ¿Se recuerda un dicho que decía, de tal palo, tal astilla? Yo soy cristiano, vive como Cristo, vive como tal, ¿verdad? Vive como tal. Ay, pastor, pero que yo no soy santo, yo peco. No se está hablando de eso, mis hermanos. Tu vida debe reflejar a Cristo. Cuando decimos eso es que tu vida, después que tú has sido transformado en tu corazón, ya no debe de seguir haciendo las cosas del viejo hombre. Ya tu vida no puede ser de continuo un pecado, una vida de pecado. No, ya Dios te liberó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Aunque todavía queda un remanente en nosotros hasta que seamos glorificados, dice la palabra, ¿verdad? Pero aún ya fuimos glorificados, lo que pasa es que ya está, pero todavía no. ¿Ok? Ahora, la Biblia enseña que Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Para qué? Para manifestar la perfección de Él. Para eso Él lo hizo a su imagen. En el huerto del Edén, los humanos escogieron independizarse de la voluntad divina. ¿Y qué hicieron? Cuando hicieron eso, mancharon por completo la imagen de Dios. Adán y Eva mancharon la imagen de Dios. Sin embargo, el Señor, el Altísimo, escogió a algunas personas, hombres y mujeres, ¿para qué? Para transformarle sus corazones
y entonces ellos sean los que cumplan la misión. Recuerden que ni aún el pueblo escogido de Dios cumplió la misión que Dios le mandó. Israel, en vez de cumplir la misión por la cual Dios lo envió o lo escogió, pues no lo hicieron así. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Rechazó a Dios. Y ahí está en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Ahí está Romanos capítulo 10 también. Ahí está todo lo que ha pasado. Pero ellos no siguieron lo que Dios le había mandado. Pues entonces Dios, ¿qué hizo? Bueno, pues fue y buscó de las naciones personas escogidas por Él para que fueran salvos y formaran su cuerpo, que es su iglesia. Porque Dios va a cumplir su plan, mi hermano, quieras tú o no. Él lo va a hacer. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús vino como la revelación perfecta de Dios. Y cuando Él ascendió al cielo, dejó la iglesia como la morada de Dios en la tierra. La morada de Dios en la tierra. La iglesia debe ser lo más perfecto o lo más parecido al cielo. Habitar juntos y en armonía. Orar unos por otros. Amándonos unos a otros. Debería ser así. Ahora, ¿es así? No es así. Desgraciadamente, no es así. Asimismo, Dios dispuso que los cristianos se conformaran a su propia imagen y que anunciaran con su vida y con sus palabras las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. ¿Sí? Nos escogió, nos rescató de la luz, de las tinieblas, nos rescató del pecado, nos rescató del lodo cenagoso y nos puso en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. ¿Sí? Yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que en mí anda no anda más en oscuridad. ¿Verdad? Dice Pedro, 1 Pedro 1:16, porque escrito está. Mira, eso lo está diciendo el apóstol Pedro, y eso es como decir un acuñado de parte de Dios. Sed santos. ¿Qué dice Dios? Porque yo soy santo. ¿Quién está hablando ahí? Dios mismo está hablando. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué debemos nosotros entonces de hacer? Vivir en santidad para Dios. Los cristianos son el templo del Señor en la tierra. Y los cristianos deben de ser el reflejo y la revelación de la persona de Cristo. Así como somos también la luz en medio de las tinieblas. ¿Verdad? Hay problemas, hay dificultades, hay preocupaciones en la vida de alguien, pues tú eres la luz. Tú eres la luz. Y por eso, de buenas a primeras te llaman. ¿Puedo contarle algo? Sí, mire, me siento así, asado, asado. ¿Por qué vienen a ti? Porque ven la luz. Dice, esta persona es separada para Dios. Esta persona no me va a chismear. Esta persona no me va a decir a enterarse de chismes o deretes y cosas así. No, él me va a decir lo que la palabra dice en cuanto a lo que yo necesito conocer ahora. Y te buscan. Pero si tú eres uno igual, pues no te van a buscar. Somos luz en medio de las tinieblas. Vamos entonces al versículo 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a quién, a los santos. Subraya en su Biblia esa palabra santos. ¿Sí? Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Es lo que nosotros debemos de andar, con acciones de gracias. Ahora, Pablo aquí ahora, en el versículo 3 y 4,
da 3 descripciones del creyente, cómo debe andar el creyente en estos versículos. Vamos a ver, primero, dice Pablo que nosotros como creyentes somos santos. Ahí está, versículo 3, como corresponde a los santos. Es decir, santo significa alguien que es separado para Dios. Quiere decir, alguien que ya no pertenece al mundo de las tinieblas que lo rodea. Quiere decir, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad? Somos santos, somos separados para Él. En nosotros, recuerden lo que hablamos ahorita en 1 Pedro 2:9, el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y Pablo nos advierte en contra de todos esos pecados sexuales que está hablando ahí. Todos esos son pecados sexuales, la mayoría. Inmoralidad, ¿sí? Impureza, todo eso. Fornicación, inmundicia, que esos pecados eran los que estaban prevaleciendo cuando él estaba hablando a los efesios ahí. Éfeso, recuerden que Éfeso, la diosa de Éfeso era la diosa Diana, y la diosa Diana representaba todo eso, la lujuria, el sexo ilícito, ponle usted el nombre de todo eso. Eso era lo que había ahí. Pero él le está hablando a quién, a los cristianos, le dice, no, ya ustedes no pueden andar en eso, que ya toda inmoralidad, toda impureza, todo eso, ya eso no se menciona entre ustedes son santos, ¿sí? Y mis hermanos, eso era para aquellos tiempos, pero da pena decirlo, en nuestro tiempo sucede lo mismo. Muchos en nuestros hogares tenemos problemas con nuestros hijos. Ya no es un problema que si tiene 5 años o si tiene 15 o 18. Este problema que se está hablando aquí está aún en nuestros hogares. Por eso debemos ser ejemplos para nuestros hijos. Porque el mundo los está bombardeando para todo eso. Ya hoy mi esposa me estaba diciendo que ya vio hasta la noticia que ya estaban los pedófilos diciendo que en cualquier momento es legal. Porque ¿qué diferencia hace amar a una persona de 1 año a otra de 100? ¿Qué ustedes creen de eso? Yo se los dejo de tarea. Estamos en tiempos peligrosos, padres. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. Después también Pablo dice obscenidades. En el versículo 4 dice, ni obscenidades. Aquí Pablo está advirtiendo en contra de los pecados de la lengua, los cuales por supuesto, son en realidad pecados del corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón, habla la lengua. Entonces, todo lo que está hablando ahí son pecados de la lengua. Obscenidades, malas palabras, groserías, todo eso. Pero todo lo que sale por tu boca es porque está en tu corazón. Entonces Pablo se los está diciendo a ellos. Son pecados del corazón. 2 indicadores del carácter de una persona son lo que le hace reír y lo que le hace llorar. El santo de Dios no ve nada humorístico en chistes o lenguajes obscenos. ¿Tú eres cristiano? Tú no tienes que andar donde estén hablando malas palabras, o chistes sucios, o chistes de doble sentido. ¿Qué te edifica? A ver, dime, ¿qué edifica eso? Eso no edifica. Mucho menos decirlo nosotros. Mucho menos. Así que obscenidades, dice Pablo, no se hable entre ustedes. Ustedes fueron ya transformados de las tinieblas a la luz admirable. Después también dice Pablo, necedades. Necedades no significa un humor inocente, más bien conversación que rebaja al hombre y no edifica ni da gracia al que te escucha. Eso está en Efesios 4:29. ¿Qué dice Efesios 4:29? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento,
momento para que imparta gracia a los que escuchan. Tenemos tremendo por delante. Esto no es un juego, mis hermanos. No estamos jugando. Esto no es juego. Aquí está el juego. El futuro de tus hijos también. Necedades. Ya ese fue el que dijimos ahora. Groserías. Después sigue. Groserías. Esto sugiere una cierta clase de habladores que pueden convertir cualquier frase en un chiste grosero. Tú no has escuchado a esas personas que dicen, lo chistoso es que tú ves cristianos que dicen, ay, me voy con fulano porque es que habla cada cosa que me gusta. Y todo lo que habla es mala palabra, grosería, o chistes de doble sentido. No se puede hacer. Hay gente demasiado ingeniosa que puede contaminar cualquier conversación con chistes que siempre son inconvenientes, o sea, fuera de sitio. Este no es el lugar para hablar de esas cosas, mucho menos es el lugar del cristiano para estar escuchándolas. Ahora, ¿cuánto mejor es que seamos veloces para dar gracias? Esta es ciertamente la mejor manera que nosotros los hijos de Dios tenemos para glorificar a Dios y mantener pura una conversación. Dar gracias. ¿Sabe por cuántas cosas tenemos que dar gracias? Ahora estaba escuchando a mi hermano que dijo que había alguien que lo llamó y le dijo que se había quedado sin trabajo hace un mes. Y yo diciendo yo por dentro, pues tú dale gracias a Dios que tú sí tienes trabajo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios que tenemos trabajo. Hay otros que no tienen y la están pasando mal. Mira, dale gracias a Dios que no estás enfermo del COVID. Hay muchas personas enfermas. Dios nos cuida, Dios nos guarda, es su voluntad. Pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, pero démosle gracias por lo que tenemos. Somos mal agradecidos muchas veces, ¿verdad? Me recuerdo, uno llegaba a este país y llegaba sin carro y sin nada. Venía alguien y te regalaba un carrito, que el techo se te caía arriba y ya después estabas maldiciendo el carrito. Este carro, dale gracias a Dios por ese carro. Si no tenías ninguno, esfuérzate, trabaja y cómprate otro. Pero dale gracias a Dios. Eso hizo el pueblo en el desierto. Allá en Egipto estábamos mejor. Teníamos melones, teníamos pepinos, pero no se acordaban que en Egipto eran esclavos, los maltrataban, cogían a sus hijos y los violaban. No se acordaban de eso. Tenemos que ser agradecidos. Por eso la mejor manera de dar gracias a Dios es manteniendo conversaciones puras. Darle gracias a Dios en todo. Dice Colosenses 4:6, que vuestra conversación siempre sea con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debe responder a las personas. Mis hermanos, el otro punto es que tenemos una herencia. Dice Pablo en los versículos 5 y 6 de Efesios. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Sobre quién? Los hijos de desobediencia. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Pablo está dejando claro que las personas que deliberadamente viven y persisten en vivir en pecado, pues esas personas no tendrán parte en el reino de Dios. Y no estamos hablando de pérdida de salvación aquí. No se equivoquen. Pero las personas que no han sido, recuerden que la pregunta es ¿por qué debemos transformar nuestro corazón? ¿Se recuerdan? Si no transformamos nuestro corazón, vivimos muchos ahí, en eso.
dice la palabra. Los que practican tales cosas, dice Gálatas 5:21, que dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, los que practican tales cosas deben ser personas que no conocen a Cristo, ¿no? Deben ser personas que no han sido nuevos convertidos, porque se supone que dice Cristo que el que lo ama a Él, las cosas que Él dice son las que obedece, ¿no? Entonces, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado cómo vivimos, cuidado con quién nos juntamos, cuidado cuál es nuestra vida delante de nuestros niños, cuidado. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, lo inmoral, un fornicario, se está traduciendo, esta palabra inmoral, esta palabra impuro, se traduce con la palabra porno. Ya sabe por dónde viene, ¿no? Esa palabra es la que sale y se traduce en la palabra pornografía. Esa palabra inmoral, impuro, todo eso. Eso es ilícito. Eso no le agrada a Dios. Quiere decir, nosotros no podemos vivir en eso. Es lo que Él le está diciendo a los efesios. Está diciendo, ustedes ya no tienen que andar en eso. Ahora, ¿por qué era importante esto que Pablo está hablando aquí? ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo muchos creyentes creían que haciendo esas cosas no tenían problema ninguno. Y entonces Pablo viene y dice, ustedes, recuérdense que fueron salvos por gracia. Ustedes fueron salvos por gracia, no porque fueran buenas personas, ni porque se lo merecían. Pero ¿qué decían ellos? Vamos, forniquemos, hagamos todo lo que hay que hacer. No importa, la gracia de Dios abunda. Hay personas que creen que ya fueron salvados y pueden vivir su vida como les da la gana. Te cuento que no. Si tú fuiste de verdad salvado, tu vida va a cambiar. Tú vas a odiar lo que Dios odia, porque eso es parte de ser una nueva criatura. Odiar el pecado que Dios odia. Pero hay gente que dice, no importa, sigamos pecando y haciendo lo que sea, porque la gracia de Dios abunda y ya yo fui salvo, no importa. No, Pablo le está diciendo esto que no. Mira lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y después dice, de ningún modo, le está diciendo Pablo. No piensen eso. Nosotros, dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya ven? ¿Cómo viviremos nosotros aún en él? ¿Sí? Yo personalmente, mi hermano, yo creo que ningún creyente verdadero puede perderse jamás. La salvación no se pierde porque la salvación es del Señor, ¿sí? Pero debe comprobar lo genuino de su fe por medio de una vida obediente. Ese es mi pensamiento. Tú no te pierdes. La salvación no es tuya. Dios le plació darte a ti la salvación. Ahora, debes de comprobar si verdaderamente fuiste salvo por medio de una vida obediente a Dios. Dios nos bendice a nosotros y nosotros bendecimos a Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios es Dios y las bendiciones que Dios nos da son las que muchas veces tenemos y ni las sabemos. Ahora, ¿cómo tú bendices a Dios? Tú bendices a Dios por medio de tu obediencia a Él. Es lo único que puedes hacer para bendecir a Dios. Por medio de tu obediencia. Eso somos nosotros. Debemos de ser genuinos con nuestra fe y vivir una vida de obediencia. También somos luz. Vamos al versículo 7 al 14.
Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Ya está diciendo de todos aquellos que estaban perdidos, ¿verdad? Ahora le dice a los cristianos, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y después le dice, andad como hijos de luz. ¿Sí? Versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Examinando qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Tienes que examinarlo. Versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Versículo 12. Porque es vergonzoso hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, Dios es luz, es lo primero que vemos aquí en estos versículos del 7 al 14. Dios es luz. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, alumbra al creyente para que pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es Cristo, ¿verdad? Fíjate que ni tú eres parte del mundo. Es Cristo en ti, te saca de las tinieblas a la luz, porque Cristo habita en ti. Pero después dice que el creyente también entonces es luz. Si Cristo habita en ti y Él es luz, pues tú eres luz. Ahora, si tú eres luz, porque Cristo habita en ti, ¿cuál debe ser tu vida? ¿Seguir participando en las obras de las tinieblas? No, no, ni pensarlo, ni pensarlo. Debemos de andar como hijos de luz. Mira lo que dice el versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad. ¿Qué significa andar como hijos de luz? ¿Cuál es el resultado de andar como hijos de luz? El resultado es el fruto. ¿Cuál es el fruto de andar en la luz? Bondad, justicia, verdad. La verdad, mis hermanos, es la que contrasta con la mentira, con todo lo que la oscuridad da. La verdad contrasta con la oscuridad, porque en vez de ser engañosa e hipócrita, la persona muestra sinceridad e integridad cuando caminamos en luz. En el versículo 10 dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Dice que andar como hijos de luz involucra la decisión de agradar a Dios como prioridad en tu vida. ¿Eres hijo de luz? Bueno, la prioridad tuya es agradar a Dios. En el versículo 11, ¿qué dice? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien que desenmascararlas. O sea, las obras infructuosas de las tinieblas, ¿qué son? Son infructuosas. No, eso no da provecho ninguno, ¿verdad? El creyente no solo evita esa conducta, sino que también la reprende. Su vida reprocha silenciosamente a los que no practican la santidad. Mis hermanos, y yo hablo aquí aún hasta de familiares. Si hay un familiar tuyo que está, pero, y tú sabes que eso no es bueno para ti, pues no quiere decir que no lo ames. No quiere decir que no lo llames o lo visites, porque a través de nosotros ellos pueden cambiar también, pero tienes que tener cuidado. Tú no puedes participar de lo que ellos hacen, ¿verdad? Borracheras, esto y lo otro, no, eso ellos crean, pero tú es lo tuyo, ¿sí? Mucho cuidado. Dice el versículo 12, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. El creyente, mis hermanos, según el versículo 12, no debe estar ocupado y conversando sobre estos pecados en secretos.
tú eres luz. Versículo 13, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Cuál es el punto aquí? Cuando las obras secretas son alumbradas por la buena vida de los creyentes, los que las hacen reconocen su naturaleza vergonzosa. Por eso hay muchas personas que no te quieren ni cerca de su casa. Porque si te invita, tu conducta saca a relucir lo que ellos tienen. ¿Sí? ¿Es así? Porque en ti está la luz. Entonces, la luz, cuando llega a la oscuridad, ¿qué hace? Alumbra. ¿Qué necesita el que esté en oscuridad? No, que la luz no la alumbre. ¿Verdad? Entonces, mucho cuidado. Versículo 14 dice, por esta razón, por todo lo que ha dicho Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ahora, este versículo va dirigido a los que no son creyentes, pero aplica también para el creyente. ¿Sí? Por eso dice, levántate tú que duermes. Las personas que hemos estudiado aquí, que las personas que están muertas son los que no tienen vida. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque Cristo es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Quién está muerto? El que no tiene a Cristo. Por eso dice, levántate, tú que duermes, despiértate, despiértate mundo, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Pero desgraciadamente hay cristianos que siguen dormidos y participando de esas cosas. No debe ser así. La pregunta entonces es, ¿para qué Pablo nos ha dicho todas estas cosas, lo anteriormente mencionado? El versículo 15 y el 17 nos va a decir. Por eso él empieza así. Por tanto, recordemos todo lo que estudiamos en Romanos. Cuando Pablo dice por tanto, es que él está enfatizando algo que te va a dar la respuesta de lo que él ha dicho. Él ha dicho, esto no es, ahora, por tanto, tened cuidado cómo andáis. No como insensatos, sino como sabios. Y después le dice a las personas, a los efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Mi hermano, hay cristianos necios. Hay personas que tú, aunque le abras la cabeza, no lo entienden. Y siguen y siguen. Imagínate vos. Ahora, ¿qué significa ser sabios? Porque él dice ahí, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad de Dios. Pero en el versículo 15, que dice que tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Qué significa ser sabio? Bueno, ser sabio significa no ser un necio. ¿Ok? El necio, ¿quién es un necio? El necio es el que actúa sin habilidad y experiencia. El necio es el que busca metas secundarias, metas terrenales, materiales, descuida los valores y principios y comportamientos espirituales de Dios. Eso es un necio. ¿Sí? De nuevo Pablo enfoca la mente y la voluntad del creyente como la clave de su conducta. También ser sabios es aprovechar la oportunidad, aprovechando bien el tiempo. Dice, el verbo aprovechar el tiempo significa comprar o rescatar la oportunidad que se te da. Hay oportunidades que se te dan. Tú como sabio tienes que saber cuándo es la oportunidad, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. El tiempo está cayendo en manos de la maldad. ¿Cuántos saben eso? Si no, vaya al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, y lea. Ahí dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Póngalo en este tiempo. ¿Cómo estamos? Ahora tú dices, ¿pero qué es esto? La maldad es la que está... Sí. Sí. Solo los hijos de Dios no deben de andar en eso. Pero el resto del mundo está cayendo en eso. Y ya lo vemos. La maldad es mucha.
El tiempo está cayendo en manos de la maldad y los días se llenan de conducta infructuosa. El cristiano tiene que aprovechar cada momento y cada día para hacer lo correcto. Esa es nuestra vida, hacer lo correcto. También dice que ser sabio es entender la voluntad de Dios. El insensato es el que actúa sin reflexión y el que actúa sin juicio. Es no conocer y no hacer la voluntad de Dios. El insensato camina así. Pero la persona inteligente y sabia averigua cuál es primero la voluntad de Dios en todo lo que va a hacer. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Verdad? Todo debe ser así. Así, cuando actuamos de esa manera, evitamos los pecados que el hombre viejo no tenía. Y aprovechamos entonces bien el tiempo en las actividades que van a imitar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta la luz. Y esa luz en nosotros es la que manifiesta y produce el fruto de bondad, de justicia y de verdad. Fíjense, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Y por último, Dios tiene un plan para nuestra vida y es el versículo 17. Al final dice, si no entendéis cuál es la voluntad de Dios. Eso es, habla del plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Sí? Ahora, Dios tiene un plan para nuestra vida. Es más, cuando Pablo habla de eso, lo podemos comparar al versículo de Efesios, capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay que entender cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Para qué? Para poder vivir y andar en esa voluntad de Dios. O sea, si Dios me salvó, es porque Dios tiene un propósito para mi vida. No te salvó por gusto, Él te salvó porque hay un plan de Él. Hay un propósito en tu vida para algo. Por tanto, ¿cuál debe ser mi deber? Tenemos responsabilidad. No todo es de Dios. Nosotros tenemos responsabilidades. Nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y a partir de ahí, guiar nuestra vida de acuerdo con el plan de Dios. Guiar nuestra familia. Guiar todo. Nosotros somos los guías. Los hombres, en este caso, son los guías de la casa. ¿Verdad? Dios revela su plan a través de ¿qué? De su palabra. Es que yo no sé cuál es el plan de Dios. Lee la palabra. Busca a Dios. Ora a Dios. Ahí está. ¿Sí? Dice Romanos 8:28, y sabemos, mira el plan de Dios, esto es el plan de Dios para todo aquel que ama a Dios, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para todo el mundo. Esto es para cualquiera, el que quiera. No, ahí dice, esto es para los que son, ¿qué? Llamados conforme a su propósito. Mi hermano, eres llamado por Dios. Eres del cuerpo de Cristo. Vivamos para Cristo. Vivamos para Él. El creyente puede andar con cuidado y exactitud porque sabe lo que Dios quiere que haga. De la misma manera, así como el constructor sigue los planos, haciendo lo que el arquitecto ha planificado. Y el énfasis aquí está en la vida nueva en contraste con la vida antigua. Imitemos a Dios y no al mundo malo que nos rodea. Esa es la palabra de Pablo para nosotros en este día. La palabra de Dios a través de Pablo para nosotros. Mis hermanos, no imitemos a Dios. Somos hijos de Dios. Somos luz en medio de la tiniebla. Así que donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera, en una reunión, en un parque, en un market, tú eres la luz. Y tú crees que no, pero las personas miran eres diferente. ¿Sí? De hecho lo mira. Mira la frase de hoy. Que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Ese es el mejor sermón.
o el apóstol tal, o fulano de tal, allá en no sé dónde, tremendo. No, 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 dice Charles Spurgeon, el sermón principal de tu vida lo predique ¿qué? Tu conducta, que donde quiera que tú llegues, dice, esa persona conoce a Cristo. ¿Qué le pasó a Pedro? Tú eres de ellos, porque tú caminas como Él, tú hablas como Él, tú te expresas como Él. ¿Y qué hizo Pedro? Lo negó. Y con todo y eso el amor de Dios, porque había un plan, ¿verdad? Mis hermanos, que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta, donde quiera que estés. ¿Sí? Dios los bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos, orar para pasar a la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser imitadores tuyos. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado, Padre, todas las cosas que no sean tuyas. Aquellas que muchas veces nos distraen, nos sacan, Señor, de tu plan y de tu propósito para nuestra vida. Ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos en estos malos tiempos que estamos viviendo, para ser el ejemplo de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nosotros mismos, Señor. Queremos ser imitadores tuyos. Ayúdanos. Queremos bendecirte, Señor, a través de nuestra conducta. No que digan, pero él es cristiano. Sí, habla como Satanás. Hace las cosas de Satanás. No, él es cristiano. Él vive como Cristo vivió. Él vive lo que la palabra dice que debemos de vivir. No somos perfectos, eso Dios lo sabe. Pero sí tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que nos redarguye, que nos avisa, que nos ayuda a vivir en esa santidad, que nos ayuda a vivir separados para Él. Seamos luz en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a levantar familias sanas, familias fuertes, Señor, que nuestros hijos, Padre, su pasión en su vida sea conocerte a ti. Señor, que si van a ser médicos, doctores, empresarios, pues qué bien, gloria a Dios por eso, pero que lo primero en su corazón sea tú. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Ayúdanos a vivir lo que hemos escuchado, Señor. Señor, ahora ayúdanos a participar de la cena del Señor.